Seguimos con las herramientas para la gestión y planificación de actividades. La primera de ellas, la tabla de Gantt. Una herramienta en realidad muy importante a la hora de gestionar y planificar un proyecto que pueda implementarse, por ejemplo, en el área de innovación, en el área de producción o logística. Sabemos que hay ciertos softwares especializados en gestión de proyectos, como por ejemplo Microsoft Project, que es uno de los más utilizados actualmente. Sin embargo, con Excel también podemos obtener una tabla de Gantt y precisamente eso es lo que vamos a revisar. Además de la tabla de Gantt, tenemos el diagrama de Gantt, que es una representación más visual de las actividades que figuran en la tabla Gantt. Vemos un pequeño ejemplo en el que se visualiza el diagrama de Gantt. Tenemos 8 actividades y fechas que van desde el 1 de abril del 2019 hasta pasado el 21 de abril del mismo año. Nos dirigimos a Excel para desarrollar nuestro ejemplo y tenemos la planificación del área de producción que corresponde al mes de abril del 2019. Se establece como fecha inicial del proyecto el 1 de abril. Entonces, para cada una de estas 8 actividades necesitamos estimar la fecha de inicio, la fecha de fin y los días completados en la fase de ejecución a partir del porcentaje completado que se ha registrado. Correcto. La fecha de inicio de la primera actividad va a coincidir con la fecha inicial del proyecto. Luego, la fecha de fin de esa actividad será igual a la fecha de inicio más la duración en días, restándole la unidad. Esto lo hacemos porque necesitamos considerar la fecha de inicio como uno de los días incluidos en la duración de la actividad. La fecha de inicio de las actividades posteriores deberá ser igual a la fecha final de la actividad previa más 1, es decir, el día posterior. Vamos a arrastrar nuestras fórmulas para completar las fechas de inicio y fin. La fecha final del proyecto será la fecha máxima dentro de las fechas finales de las actividades. Para los días completados vamos a multiplicar la duración en días por el porcentaje completado que se haya registrado. Y ya tenemos nuestra tabla Gantt. Lo siguiente es generar el diagrama de Gantt. Para esto vamos a posicionarnos en cualquier celda que se encuentre vacía, por ejemplo J14. Pestaña Insertar y trabajamos con un gráfico barra 2D apilado. Muy bien. En la pestaña Diseños seleccionamos la herramienta de seleccionar datos. Vamos a agregar 2 series. La primera serie considerará las fechas de inicio de las actividades, aceptar, y la segunda serie la duración en días. Muy bien, aceptar. Cambiamos las etiquetas del eje horizontal teniendo en cuenta el rango B13 a B20, en el cual figura el nombre de las actividades. Aceptar. Y nuevamente aceptar. Vamos a eliminar el gráfico. Seleccionamos la primera serie de datos que corresponde a la fecha de inicio. Clic derecho y le quitamos el relleno y también el contorno. Luego seleccionamos las etiquetas del eje vertical que corresponden a las actividades, clic derecho y dar formato al eje. Vamos a activar la casilla de categorías en orden inverso. Como podemos observar, las barras de nuestro diagrama de Gantt no presentan una visualización adecuada debido a los valores que corresponden a las fechas del eje horizontal. Necesitamos realizar aquí una configuración.
Para esto le vamos a asignar de manera momentánea un formato general a las celdas C6 y C7. Correcto, ya tenemos nuestras fechas de inicio y fin del proyecto como números enteros. Seleccionamos las etiquetas que corresponden a las fechas de nuestro diagrama de Gantt, clic derecho, dar formato al eje y en límites vamos a colocar como límite inferior o mínimo el valor de la fecha inicial, que es de 43.556, y como valor máximo la fecha final, que es 43.579. Ya podemos retornar las fechas a su formato inicial de fecha corta. Ya tenemos aquí un resultado preliminar. Podemos cambiar también la fuente, Century Gothic, letra de color negro, el tamaño está bien en 10 puntos y el estilo en negrita, por ejemplo. Cambiamos el tamaño del diagrama. Vamos a representar también los días que ya se han completado en la fase de ejecución. Para poder hacer esto, seleccionamos la primera serie de datos que corresponde a la fecha de inicio, botón elementos de gráfico, y vamos a acceder a las opciones de las barras de error. Muy bien. La dirección de la barra de error horizontal será más. El estilo final sin remate. Y la cuantía del error vamos a definirla de manera personalizada, especificar valor. En valor de error positivo vamos a hacer referencia al rango G13 hasta G20, que corresponde a los días completados. Aceptar. Muy bien. Podemos cambiar en este caso el grosor de las barras de error que representan los días completados, ya que no se visualizan con facilidad. Vamos a colocarle 3.5 puntos de grosor. Podemos cambiar también el color a un azul oscuro, por ejemplo. Podemos seguir personalizando nuestra gráfica. En este caso activaremos todas las líneas de cuadrícula de manera que se observe mejor la división de las barras en el diagrama de Gantt. Entonces ya tenemos nuestra tabla de Gantt y de manera mucho más visual el diagrama correspondiente con las actividades, teniendo en cuenta la duración que se estableció en la fase de planificación y los días que ya se han completado en la fase de ejecución del proyecto.